Estudiantes, buenos días, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de su profe de física. Hoy vengo a explicarles un concepto fundamental que se han venido trabajando a través de las guías cognitivas y que es muy importante para la física. Entonces vamos a estudiar el concepto de cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que estudia los tipos de movimiento sin atender las consecuencias, o sea, sin importar las consecuencias. Como tal, lo que busca la cinemática es interpretar desde un punto de vista lógico el movimiento sin importar qué lo causa, sino solo trata de mirar cómo es la estructura básica del movimiento. Entonces, la cinemática es muy antigua. Viene del griego kinin mover, que significa desplazar. Resulta que Aristóteles fue uno de los filósofos que estudió más detalladamente o habló más detalladamente del movimiento. Aristóteles creía que existían dos tipos de movimiento, uno al cual él llamaba voluntario y uno que llamaba movimiento forzoso. Entonces, para él un movimiento voluntario era cuando una hoja caía porque caía o cuando el mar se movía por sí solo. Y un movimiento forzoso era cuando, por ejemplo, una persona empujaba a otra persona. Entonces, para él el movimiento natural era el que se daba propio porque él decía que todos los cuerpos tienden a su estado natural de movimiento. Entonces decía que las hojas tendían a estar en el suelo porque pertenecían porque eso pertenecía a su naturaleza. Pero bueno, no nos centremos en eso porque no es tan importante. Eso es como una descripción. Eh, entonces, vamos a las características propias del movimiento. Resulta que el movimiento tiene unas características o se enfoca básicamente en unos conceptos que son fundamentales. Uno de ellos es la posición. Entre los conceptos que son fundamentales son posición, trayectoria, desplazamiento, distancia, velocidad, aceleración y tiempo. Con estos 7 conceptos empezamos a construir la física y empezamos a construir los conceptos que nos sirven para desarrollar como tal esta ciencia que se llama física. Recuerden que la física toma sus propias definiciones, toma sus propias palabras y les da un sentido que tiene que ver con la realidad y a eso le agrega una parte lógica que tiene que ver específicamente con matemáticas. Entonces, ¿qué es la posición? La posición básicamente es una coordenada geográfica. Entonces, yo en este momento tengo una posición con respecto al lugar donde estoy haciendo la presentación. Mi apartamento tiene una posición con respecto al lugar donde está ubicado, con respecto a la ciudad, con respecto al país, con respecto al sistema solar, etcétera. ¿La trayectoria qué es? Es como la forma que puede llegar a tomar el movimiento. Entonces, si yo lanzo una pelota, pues se asume que la forma es una curva o es un movimiento parabólico, o si yo me desplazo en línea recta, asumo que mi movimiento va a ser una línea recta, etcétera. Distancia es como la cantidad de espacio que recorre un cuerpo. Desplazamiento como tal depende de la posición final y la posición inicial. Velocidad y aceleración, pues la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo y la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Como pueden notar, el tiempo es fundamental porque el tiempo eh, es un factor que nosotros no podemos quitar, siempre lo tenemos que estudiar. El tiempo es progresivo, siempre va hacia adelante, no varía. Entonces es importante entender que el tiempo en física es una de las unidades que son fundamentales, magnitudes, por decirlo así, no unidades, sino magnitudes. Bueno, ¿cómo se estudia? ¿O por qué se estudia? Porque es que, pues yo les he nombrado una serie de conceptos, pero no les he dado un porqué.
Resulta que en la naturaleza es muy común y es muy usual, o en la realidad, ver movimiento. Y así no lo veamos, ocurre. Por ejemplo, los átomos que se desplazan, nosotros, por ejemplo, nuestro planeta se desplaza alrededor del sistema solar, el sistema solar alrededor de la Vía Láctea, etc. Entonces, en la vida todo está en movimiento. Los átomos, todo está en movimiento. Así nosotros no lo podamos ver. Entonces, es importante entender que el movimiento es algo muy profundo, algo muy estructurado y que vale la pena estudiar. Y está relacionado con todo lo que nosotros hacemos. Entonces, básicamente vamos a escribir 3 movimientos, que son los que nos interesan por el momento. Está el movimiento rectilíneo. Como su nombre lo dice, rectilíneo implica que cuando yo escribo este movimiento, se desarrolla en una línea recta. Entonces, por ejemplo, son los movimientos que yo hago o hacia la derecha, o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, son movimientos que tienen una relación directa que es proporcional. Ejemplo, la posición cambia con respecto al tiempo en proporciones iguales. Voy a mostrar una gráfica. Aquí tenemos un vehículo. En principio el vehículo parte desde el reposo, que es el punto cero. En este caso, vamos a suponer que hacia la izquierda toma valores negativos y hacia la derecha toma valores positivos. Supongamos que esta unidad está en metros. Entonces, si acá me voy hacia la izquierda, la posición del objeto varía negativamente. ¿Por qué? Eso es por la referencia que yo tomé. Yo puedo haber dicho que no, que esto no fuera negativo, pero eso ya en este caso la gráfica la tomé de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que la posición varía con relación al tiempo. El tiempo siempre toma valores positivos. ¿Qué es lo que toma valores negativos? La posición, que es este eje que tenemos acá. Entonces, el movimiento es rectilíneo uniforme porque la posición y el tiempo varían de manera proporcional. O sea que si esta aumenta, esta aumenta, esta aumenta, o sea, si una magnitud aumenta, la otra aumenta. Entonces, en este caso, el movimiento rectilíneo tiene 2 características. Primera característica, su gráfica es una línea recta. Segunda característica, es directamente proporcional la posición con respecto al tiempo. Y tercera característica, la velocidad es constante. ¿Cómo sé que es constante? Porque se representa con una línea recta de manera horizontal. Adicionalmente, este tipo de movimientos no presentan aceleración, no presentan cambios en la velocidad. Como se los dije, es proporcional, o sea, que quiere decir que es constante. Al ser constante, no hay variaciones. Al no haber variaciones, no existe la aceleración. Cosa muy diferente al movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es el movimiento uniformemente acelerado? Muy sencillo. Cuando yo dejo caer un objeto. Cuando yo dejo caer un objeto, este tiene aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Pues lo que conocemos como gravedad. La gravedad hace que los objetos se aceleren. Entonces la aceleración en nuestro planeta siempre es constante. ¿Por qué? Si el objeto cae, siempre va a caer con un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundo. El cambio de la velocidad varía, pero se dice que esos cambios son directamente proporcionales, o sea que la velocidad cambia en relación al tiempo. Más o menos, esto es teórico, cuando nosotros lo hacemos a nivel experimental, se van a presentar cambios. Y que la distancia y el tiempo recorren distancias que son. Eso se puede decir que son inversos, porque a medida que aumenta la una, la otra pues también aumenta, pero no en la misma proporción. Entonces, este movimiento lo vamos a estudiar detalladamente en una próxima sesión. Y están los movimientos curvilíneos, que son todos los movimientos circulares, los lanzamientos parabólicos y ese otro tipo de movimientos, los cuales vamos a estudiar en una próxima clase. Entonces, ¿cómo se crea el movimiento? ¿Y cómo se estudia el movimiento? Muy sencillo. Entonces, ¿cómo? El movimiento rectilíneo uniforme, como tal, tiene
una trayectoria que es una línea recta. Entonces, miremos el carrito. Este carro se desplaza en una línea recta. ¿Sí? ¿Qué variables actúan acá? Primero, la distancia. El carro se puede desplazar hacia un lado o hacia el otro. Eso es lo que conocemos como distancia, la cantidad de espacio. Puede variar el tiempo. El tiempo sí no es dependiente. Él tiene un reloj y el tiempo va avanzando. Entonces el tiempo no es independiente. ¿Y la velocidad? ¿La velocidad qué es? Es cómo el objeto avanza en relación al cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces yo tengo un triangulito. En la parte superior del triángulo, a distancia, abajo en la base pongo la velocidad y pongo el tiempo. Entonces si yo quiero calcular una de esas magnitudes, lo que hago es lo siguiente. Cojo mi velocidad, la oculto, ¿y qué me quedó? Distancia y tiempo. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? Velocidad. Miren, distancia sobre tiempo, ¿sí? Solo es taparla. Posteriormente, si yo quiero calcular distancia, tapo la D y abajo solo me quedo B por T. Entonces escribo, distancia es igual a B por T. ¿Sí? Miren, comparen. Distancia, la tapo, B por T. Y si yo quiero calcular el tiempo, mire, calculo el tiempo. Tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces, de todas maneras, no se asusten. Eso es como por nombrarles cómo se manejan pues, las ecuaciones básicas. Sin embargo, pues el interés del curso es manejar las cosas a nivel conceptual, que ustedes conozcan más el concepto que la ecuación. Entonces, ¿qué es velocidad? Es el cambio de velocidad, es cómo cambia la distancia con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad de un móvil es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir magnitud vectorial? Que tenemos que conocer la dirección, la magnitud y el sentido. Se mide en metros sobre segundo y tenemos la distancia recorrida que se mide en metros. Miren, aquí está. Y el tiempo que se mide en segundos. Lo resalto porque el tiempo es uno de los factores más importantes que nosotros trabajamos. Entonces, esta es nuestra ecuación. Ahí para que les salga en el video y no tengan ninguna dificultad. No se la tienen que memorizar, ni mucho menos. Es como para que ustedes conozcan un poco acerca de las ecuaciones. Eso lo van a trabajar muy profundamente en grado décimo. Ahí es cuando vamos a tener que estudiarlo al detalle. Entonces, la tarea, muy fácil. Yo quiero que ustedes en el escrito que están haciendo, ustedes van a leer acerca de la moda, si no estoy mal, es un artículo. Entonces lo que se pretende en ese artículo es que ustedes miren, analicen, comprendan y en el escrito que van a hacer agreguen una breve descripción de cómo se aplica a la física, lo que hemos visto, lo que han visto a través del video, lo que han visto a través de las guías, cómo se aplica a la física a ese artículo. Por ejemplo, si habla de la moda, habla de la velocidad de los cambios de las prendas, de cómo la gente, bueno, no sé, ustedes tienen que buscar una descripción de no más de 3 renglones, con lenguaje claro, explícito y que sea muy sencillo. Para una próxima clase vamos a trabajar el movimiento uniformemente acelerado y la caída libre. Vamos a hacer la explicación de esos conceptos y vamos a tratar de entender eso de dónde viene. Aquí tengo las referencias donde tomé la información para realizar la presentación. Y pues no siendo más, quiero agradecerles por el tiempo y la oportunidad que me están dando. Les deseo lo mejor y espero nos podamos ver muy pronto. Muchas gracias.